ver. Bien, tenemos que analizar si la función o a encontrar el enunciado textual sería usando la definición de derivada, hallar la pendiente de la recta tangente, que ya vimos que es lo mismo que encontrar la derivada. O sea, para esta función yo quiero encontrar la derivada en cero. O sea que sería el límite cuando h tiende a cero de seno de 0 más h, ¿sí? Menos seno de 0 todo sobre h, ¿no? Porque dijimos que f' en un x0, esta es la definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h. O sea, esta era la pendiente de la recta secante, o lo que llamábamos cociente incremental, y al hacer el incremento tender a 0, esta pendiente tendía a ser la pendiente de la recta tangente, o el incremento instantáneo de la función, el cociente instantáneo. Bien, y acá ya se terminó este. No sé por qué querían poner, Ángeles, lo habías preguntado vos, no sé por qué querías meter coseno, digo, si yo paso el limpio esto ya me queda límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Porque 0 más h es 0, es h, seno de 0 es 0, y ya directamente me queda el límite conocido. O sea que no tengo que utilizar nada, este límite ya lo demostramos por teorema de intercalación, así que sabemos que vale 1. Y listo. Y se acabó. No hay... Distinto es si yo conectara, por ejemplo, al estilo del 12, ¿sí? Estilo 12, si yo quisiera calcular f' en x, o sea, buscar la función derivada. Ahí es otro cantar. ¿Por qué? Porque me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x todo sobre h. Y acá tengo una complicación. ¿Por qué? Porque acá si pongo un 0 donde está h me queda seno de x sobre menos seno de x. No me aparece el seno de algo que tiende a 0. O sea, la indeterminación 0, la parte del 0 arriba, se me da por una resta de senos de igual argumento. Y abajo el h tiende a 0. Para salvar esta indeterminación, no conviene pasarlo a coseno. Si bien uno puede usar tipo multiplico por el conjugado, ¿sí? No sé si me serviría de algo. En principio no me suena a que vaya a funcionar, tal vez porque yo estoy, digamos, ya marcado por un camino por el que sale. ¿Sí? ¿Cómo lo pienso yo? ¿Cómo se dice? Este límite, justamente quiero hacer aparecer esto. Para lo cual tendría que separar acá. El problema es que el seno no es distributivo con respecto a la suma ni con respecto al producto, con respecto a nadie. Entonces, en este caso, voy a usar una identidad trigonométrica. Ya lo usamos, creo, en algún lado, que el seno de alfa más beta es coseno alfa seno beta más seno alfa coseno beta. Seno, coseno, coseno, seno, o al revés. Esto es una identidad trigonométrica. O sea, cualquiera sean los ángulos alfa y beta, el seno de la suma es igual a esta operación. Esto se demuestra geométricamente. O se puede demostrar también analíticamente usando ecuaciones diferenciales, pero no importa. Usando otro tipo de cosas. Esta es la herramienta que me permite sacarme la indeterminación, trabajar con esto en camino de ir hacia salvar la indeterminación, menos seno de x, todo sobre h. ¿Por qué? Porque me queda acá, este sería alfa, este sería beta, entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de
coseno de x por seno de h, más seno de x coseno de h, o sea, separé esto en esto, menos seno de x, todo sobre h. Y acá podría decir, pará, acá hay seno de x y acá hay seno de x. Seno de x, como estamos buscando la función derivada, x actúa como constante. O sea, esto es como si fuera un número, seno de x, porque mi variable es h. Entonces, ¿esto qué me queda? Límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por seno de h más seno de x por coseno de h menos 1, todo sobre h. Estoy haciendo transformaciones algebraicas, o sea, en ningún momento me estoy resolviendo la indeterminación. Si yo pongo 0 acá, ¿sí? 0 acá, ¿sí? Y 0 acá, acá me queda seno de 0, que me mata este término porque es 0. Acá me queda coseno de 0, que es 1, me hace quedar seno de x menos seno de x, me sigue dando 0. O sea, por ahora la indeterminación sigue intacta. Pero si yo ahora reparto este h, me queda el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por seno de h sobre h más seno de x por coseno de h menos 1, todo sobre h. Y acá me falta un paréntesis. Si miramos, acá me hice aparecer lo que yo quería que apareciera. Esto converge a 1. Este bloque converge a 1. Coseno de x no depende de la variable h. Buenos días. Gropa, ¿qué hace conectándose? Apareció. Bueno. Decía, la variable es h. Entonces, coseno de x actúa como una constante, así que esto tiende a coseno de x. O sea, esta parte del límite ya no tiene indeterminación. Usando que seno de h sobre h, cuando h tiende a 0, es 1, esta parte ya me queda resuelta. Acá pasa algo parecido. Seno de x converge a seno de x. De vuelta, ¿por qué? Porque la variable es h, no es x. O sea que esto sería como un número fijo. O sea que todo el problema se me reduce ahora a calcular este límite. ¿Cuál es el problema de este límite? Tengo coseno de h, cuando h tiende a 0, si pongo un 0 me queda 1, menos 1 me da 0 sobre 0. O sea, tengo una indeterminación 0 sobre 0. Si yo puedo resolver este límite, terminé lo que yo quería hacer. ¿Sí? Que estoy conectando cosas, las preguntas, ¿sí? Ok. Si entraste al aula de cálculo y tenés que rendir cálculo, Martín, disculpen el aviso parroquial, están todas las clases grabadas y subidas al aula, como si querés empezar a ponerte al día, ¿sí? Decía, todo nuestro recorrido terminaría, si yo puedo calcular el límite cuando h tiende a 0, de coseno de h menos 1 sobre h. Y acá sí, tengo un coseno y voy a tratar de llevarlo al seno. Para calcular este. Digo, tengo coseno de h con h tendiendo a 0 sobre h. Voy a usar una de las estrategias que ya usamos para tratar de hacer aparecer el seno, que era multiplicar por el conjugado. Seno de h más 1 sobre seno de h más 1. Coseno de h. Algo me hacía ruido visualmente. Coseno de h más 1. ¿Por qué? Porque acá me queda una diferencia de cuadrados, o sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de coseno cuadrado de h menos 1 al cuadrado, todo sobre h por coseno de h más 1.
Buenas. ¿Para qué hago esto? Tengo coseno cuadrado de h menos 1 al cuadrado. Acá sí uso otra identidad. La famosa identidad pitagórica, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Si pasara el 1 para acá y el seno para allá, me queda coseno cuadrado de alfa menos 1 es igual a menos seno cuadrado de alfa. O sea, todo este bicho de acá arriba lo puedo cambiar por menos seno cuadrado. Límite cuando h tiende a 0 de menos seno cuadrado de h sobre h por coseno de h más 1. Pero el seno al cuadrado de h lo puedo pensar como menos seno de h por seno de h, todo sobre h por coseno de h más 1. Y ahí éxito absoluto. ¿Por qué? Me apareció seno de h sobre h con h tendiendo a 0. Y eso me elimina la indeterminación. Esta parte converge a 1. Esta parte de acá, si pongo un 0, me queda coseno de 0, que es 1, más 1 es 2. Converge a 2. Y lo que me termina de resolver todo es que seno de h converge a 0. O sea, tengo 1 por 0 dividido 2, 0. Entonces, recapitulando, nosotros teníamos y igual seno de x. Queríamos calcular y'. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si pienso f de x igual a seno de x, nos preguntábamos quién era f' de x. Nos planteamos que f' de x era el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Definición de función derivada. O sea, nos quedó que la derivada de x era el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x todo sobre h. Y esto lo llevamos, ¿sí?, a partir del trabajo hecho en las hojas anteriores, a que quedaba el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por seno de h sobre h más seno de x por coseno de h menos 1 todo sobre h. ¿Qué es lo que acabamos de probar? Que esta parte de acá converge a 0. Esta parte acá converge a seno de x, pero se están multiplicando. Así que este producto converge a 0. Después teníamos que seno de h converge a 1, esto converge a 1, esto converge a coseno de x, porque la variable es h, así que esto actúa como una constante. Coseno de x por 1 me queda coseno de x, más 0 me queda que f' de x es coseno de x. Entonces vamos a empezar, y sigo ahora con las consultas, no se preocupen. Yo me voy a sacar este dato y me lo voy a empezar a ubicar en lo que vamos a utilizar para derivar de forma mecánica, que es la tabla de derivadas. O sea, si yo tengo una función y sé quién es su función derivada, me las voy a tabular. Ahora después vamos a ver por qué. Ahora acabo de probar que seno de x, su función derivada, es coseno de x. Mi primer renglón en mi tabla de derivadas me la voy a dejar a mano, porque a medida que vayamos trabajando hoy la vamos a ir completando. Y por ese lado era el 8G. Ahora, en el caso del 9A, o sea, hice un saltito un poquito a la ideología del 12 y vuelvo al 9, en donde trabajamos la cuestión puntual de derivabilidad.
¿Por qué? Porque puede haber funciones que en un punto particular no exista la función, no exista la derivada. En el ítem 9A, la función que me proponen es f de x igual menos x si x es menor o igual que 0, x al cuadrado si x es mayor estricto que 0. Y lo que me piden es analizar si existe la derivada en 0. Si yo me hago un gráfico, ¿no? Lo que había hecho Gisela, ¿no? Puedo hacer un gráfico en GeoGebra o a mano, yo soy de la época del a mano. Esta función que tengo la función menos x. Menos x es una recta así. ¿Sí? Es el reflejo con respecto al eje x de la identidad. No me avivo de eso, le pongo puntitos, ¿no? 0 cuando la x vale 0, vale 0. Cuando x vale menos 1, vale 1. Y es una recta. Pim. X al cuadrado es una parábola que justamente, la parábola básica, que tiene vértice en el 0, 0. O sea que me sale así. Este sería el gráfico de mi función. Si yo hago zoom acá, Sí, lo hice así. hago zoom, esto me hace así. O sea, veo como que hay una punta ahí, un ángulo particular. ¿Sí? O sea, esto es lo que llamamos un punto anguloso. Punto anguloso. Y ¿Sí? cuando hay No, punto anguloso, significa que no existe la derivada. exactamente. O sea, yo acá ya Ah, estoy esperando que no exista, pero yo ya estoy esperando que no exista la derivada, tengo que demostrarlo. ¿Por qué? Porque mi gráfico podría haberlo hecho yo medio mal y parece un punto anguloso y no lo es. ¿Sí? Por eso cuando existe la derivada en todo punto, a una curva se la llama curva suave. ¿Por qué? Porque no tiene estos puntos angulosos así, ¿no? Suavidad bajo algún tipo de criterio. Entonces, yo ya sé que debería pasar que si hago el límite del cociente incremental, por algún motivo debería fallar. Ya sé eso, pero tengo que probarlo. Entonces, ¿qué hago? Me voy al límite. Límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h. Este 0 es porque estoy analizando la derivada en 0. sí. Si acá me preguntaran la derivada en 4, acá pondría un 4. Menos f en 0, lo mismo acá, todo sobre h. O sea que si paso en limpio me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos 0, porque f en 0 vale 0, sobre h. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h. Cuidado que f no es un seno, entonces no decir, f de h sobre h con h tendiendo a 0 igual a 1. Eso vale solamente para la función seno. No solamente, pero digamos, la estructura la vimos para el seno. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me acerco por derecha, a la función le estoy ingresando valores mayores a 0. Si yo me acerco por izquierda, a la función le estoy, digamos, ingresando valores menores a 0. O sea, yo justamente estoy buscando, analizando la derivabilidad, en 0 no por ser el número 0, sino porque en 0 cambia, ¿sí? La fórmula de la función, es el punto de corte con respecto a las fórmulas. ¿Sí? Entonces, si yo hago el límite cuando h tiende a 0 por derecha de f de h sobre h, es el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Si voy con mayores que 0, uso x al cuadrado como fórmula. O sea, me queda h cuadrado sobre h. Es una indeterminación 0 sobre 0, como siempre que calculo una derivada. Pero, en este caso, me queda regalado la simplificación. Me queda h sola, o sea que el límite es 0. Que si miramos el gráfico tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo voy
imaginemos que yo pudiera poner un punto sobre la función y mágicamente me apareciera la recta tangente, como por ejemplo usando el comando tangente de GeoGebra. Si yo voy moviendo la tangente y la voy aproximando al 0, por la derecha, la tangente va tendiendo a ser horizontal. Ser horizontal es lo mismo que decir que la pendiente de la recta tangente es 0. Ahora, si hago el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de f de h sobre h, me queda el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? Si voy por izquierda estoy tomando valores más chicos que el 0, entonces la fórmula con la que trabajo es menos x. O sea, me queda menos h sobre h, que si simplifico, me queda una constante. O sea, el límite cuando h tiende a 0 por izquierda qué de boluda, menos yo 1, puse 0. me queda Era menos 1. menos 1. Y simplificás, el problema, ese es el problema de la simplificación, ¿no? Siempre cuando Claro. simplifiquen, pónganse, porque en realidad cuando yo simplifico estoy dividiendo, entonces pongan el resultado de la división. Es muy habitual ver, en todos los niveles, que simplifican y como tacharon todo piensan que queda 0. No, lo que me pasó es que no puse el h abajo. Entonces reemplacé el 0 en h y era 0. Bueno, igual me pasa que simplifico y... Igual está bueno para pensar la pregunta, digamos. Si nos fijamos, por la izquierda, la pendiente de la recta tangente, en este caso la recta tangente es siempre la misma recta. ¿Cuál es la mejor recta que aproxima a una recta? La recta en sí misma. O sea, si yo busco la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de este tramo, siempre me va a dar menos 1. ¿Por qué? Porque justamente mi función para este tramo es una recta. Sí. O sea, acá me queda así la recta, y por el otro lado me quedaba así. Bueno, tengo un problema. Justamente, como no coinciden los límites laterales, no existe f' en 0. O sea, no existe el límite, y como el límite es la derivada, no existe la derivada. Estoy haciendo como unos saltitos ahí. Pingui. Y en el 9e, ¿cuál era el 9e? El de x, 9e, a, b, c, d, e. Tengo una función que se llama s de x y es raíz cúbica de x al cuadrado. Yo creo que sale por el mismo lado que hicimos ayer, en el sentido de un cambio de variable o cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, habría que calcular el límite cuando h tiende a 0, porque el punto donde me preguntan la derivabilidad también es el 0, 0. Sí, me queda un h, raíz cúbica de h sobre h me queda. Ahí me quedé. No. Ah, sí. No. Sí. A ver, esto es f, es f. S de 0 más h menos S de 0, todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de S. Claro, ayer lo hicimos, pero para la función. En 0 es más fácil. De S de h sobre h. Sí. O sea que me queda el límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de h al cuadrado sobre h. O lo que es lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 de h a la 2/3 sobre h. Sí. O lo que es lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h a la 1/3. ¿Cuál es el paso de acá a acá? H a la 2/3 sobre h a la 1 es h a la 2/3 menos 1, o sea, es h a la menos 1/3, o sea, es 1 sobre h a la 1/3, o sea, 1 sobre h a la 1/3. ¿Tiene infinito? Exactamente. Esto es algún tipo de infinito. ¿Qué dijimos? Que existía la derivada
si el límite del cociente incremental fuera un número. Y acá no es un número. ¿Sí? Lo que no tenemos cuando tiende a infinito es un punto anguloso. Si uno hace el gráfico, queda algo así. En cero. Como que la pendiente de la recta tangente tiende a infinito. O sea, como que tiende a ser vertical la recta tangente. Por eso no existe la derivada. Y por eso ahí no hay un punto anguloso. Un punto anguloso es un poco lo que vamos a pensar en el 10, que es que las derivadas por izquierda y por derecha me tienen que dar un número distinto. Justamente. ¿Sí? En el 10 me proponen que pensemos a partir de las rectas tangentes cómo podría ser el gráfico. ¿Sí? O sea, en el 10A, por ejemplo, me dice una función continua en 1, continua en x igual a 1. O sea que, si yo me hago el gráfico de mi función, en 1 hay un punto, ¿no? Supongamos que está positivo. No me cambia la generalidad. Esperen que me abrió esto algo raro. Ahí está. ¿Dónde estoy? Acá está. Digo, el punto lo puedo poner en cualquier lado. Pero digamos que la función es continua, quiere decir que el gráfico se va aproximando al punto. No hay un salto, no es que el gráfico se aproxima por un lado y después viene acá. ¿Sí? Tanto por un lado como por el otro se aproxima a ese punto el gráfico. ¿Pero qué me dice? Me dice que la derivada izquierda, a izquierda, ¿sí? Es menos 1. Y la derivada derecha sea 2. ¿Qué significa derivada izquierda? Sería el límite cuando h tiende a 0 por izquierda del cociente incremental. La derivada a derecha sería el límite cuando h tiende a 0 por derecha del cociente incremental. O sea, en el ejemplo anterior, 0 sería la derivada por izquierda para mi función, ¿no? Esta función que era f de x igual menos x con x menor que 0 y x al cuadrado para x mayor o igual que 0. En 0, la derivada por izquierda sería 0, por derecha, perdón, y en 0 la derivada por izquierda sería menos 1. Si miramos el gráfico de la función anterior, ya que lo tenemos, y yo me trazara las rectas tangente, esta sería la recta tangente por derecha, y esta misma recta sería la derivada, la recta tangente por izquierda. Esa idea voy a usar en el 10. En este punto, por la izquierda, la recta tangente tiene que tener pendiente menos 1. O sea, la recta tangente tiene que ser esta, por la izquierda. Por la derecha, la recta tangente tiene que tener pendiente 2. O sea, debe ser esta. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el 1? Por la izquierda, mi gráfico tiene que aproximarse a este punto, pero ir aproximándose a esta recta. Cualquier curva que cumpla con esas dos condiciones me sirve. Por ejemplo, podría ser algo así. La curva converge al punto y se va aproximando a la recta. Lo mismo del lado derecho. Del lado derecho tengo que poner una curva que vaya y termine acá, pero no que venga siendo así, sino que se vaya pareciendo esta curva a esta recta, porque esta sería la recta tangente. Por ejemplo, podría poner algo así. Y listo. Ahí tengo el gráfico. Cuidado que no es el único. Digo, yo podría haber hecho esto. Acá el 1, acá el A, de vuelta. Me vuelvo a graficar una recta dependiente menos 1 que pase por el punto y una recta dependiente 2 que pase por el punto. Entonces, mi gráfica podría ser algo así. Converge hacia el punto
y se va pegando a la recta tangente. ¿Sí? Y del otro lado, qué sé yo, salgo igual que antes, así. Converjo hacia el punto, pero me voy pegando a la recta tangente. Y así podría estar toda la mañana, haciendo dibujitos que cumplan con esto. ¿Sí? En el B plantea algo distinto que dice, las derivadas laterales sean 3 por derecha y menos infinito por izquierda. Ahí es donde aparece esta cuestión que decía yo, de que si el cociente incremental tiende a infinito, tengo algún tipo de verticalidad, ¿no? Para el B. ¿Sí? En 1 me dice que por derecha la derivada sea 3 y por izquierda sea menos infinito. O sea, ¿cómo lo voy a pensar eso? Que si me aproximo por la izquierda, ¿sí? Tengo que tender a una recta vertical. ¿Sí? Y una recta vertical que mire medio para abajo. La curva tendría que mirar medio para abajo. ¿Por qué? Porque si yo pienso en una curva vertical así, si yo voy mirando la pendiente de la recta tangente, y a mí me pareciera que tiende a más infinito. En cambio, si la pienso así, me da negativa, 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 y cada vez me da más negativa, lo que me verticaliza más. O sea que por izquierda el gráfico de mi función tendría que ser así. Y como por derecha me dice que es 3, me armo una recta de pendiente 3, y ahí dibujo lo que quiero. Puedo dibujar una recta, puedo dibujar una curva. ¿Sí? Podría dibujar esta curva de vuelta. Que ahí me da una idea para el gráfico anterior, ¿no? Para el A. Otra vez, algo que yo podría haber hecho es 1. Este es el F de 1. Si yo me agarraba la recta esta y la recta esta, directamente rectas, la pendiente a la izquierda de esta es menos 1 y la pendiente a la derecha en este punto es 2. ¿Sí? Recuerden que yo siempre que nombro una curva, las rectas están incluidas en el tipo de curva que consideramos. ¿Sí? Bien. Y creo que pasé por todas las dudas. ¿Alguna consulta que se quiera agregar? Hola, Dieguito, sí, yo. Buenos días. Buenos días. Por izquierda y por derecha. Sí. Sí, son puntos en donde la función no es derivable. Por eso hablo de la derivada a izquierda y a derecha, ¿no? Son todos puntos. Está bien, entonces cuando tenemos este punto anguloso, hay una derivada por izquierda y una por derecha. ¿O no? Sí. Los límites no coinciden. Sí. Lo que pasa es que los límites pueden no coincidir por discontinuidad también. Ojo. Bien. O sea, claro. puede haber un problema con la continuidad. Claro. ¿Sí? Entonces tengo ahí tengo un temilla. Sí. Pero por eso, o sea, puedo definir derivada de izquierda y a derecha, o sea, sería como, me voy aproximando, voy buscando la recta tangente por un lado y por el otro. Decimos que es derivable cuando coinciden. Perfecto. Básicamente. Bien, entonces, largamos un poco más de temática de hoy. ¿Sí? Dentro de los ejercicios que tenían para recorrer, ¿sí? Genial. Espectacular. Le acabo de aclarar una duda de años a Martín. Digo, dentro de los ejercicios aparecen cosas para calcular, ¿sí? Principalmente cuando digo cosas para calcular es funciones derivadas
que van a ir completando nuestra tabla. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a pensar con funciones más bien simples. Si yo tuviera f de x igual a una constante y me pidieran calcular f' de x, o sea, la función derivada para esta de acá, yo tendría que hacer el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. O sea que me queda el límite cuando h tiende a 0, f de x más h me devuelve k. F de x me devuelve k, porque mi función, le ingrese lo que le ingrese, me devuelve k sobre h. Y acá volvemos a hablar algo que ya hemos hablado un montón de veces. Acá, k menos k me da 0. Pero esto es un 0 real, o sea, es un 0 concreto, no es una tendencia a 0. Por eso acá no hay indeterminación. Porque el numerador no tiende a 0, el numerador es 0. Y 0 dividido cualquier cosa, distinta de 0, porque h tiende a 0, lo que significa que h nunca es 0, 0 dividido cualquier cosa me da 0. Si pensamos en un dibujo, si por acá está k, la función constantemente k, si yo me paro en un punto y pienso la recta tangente, me coincide con la misma función. Entonces, un poco desordenada va a quedar mi tabla de lo tradicional, porque ya hicimos que el seno de x, su función derivada, es el coseno de x, la función de la derivada de una constante va a ser 0. Y ahí agrego otro renglón a mi ¿cómo se dice? A mi tabla de derivadas. Tengo funciones constantes. ¿Cuál sería la siguiente en grado de dificultad? De familia de funciones, estoy pensando. Lineal. La lineal, ¿sí? Pensemos una lineal cualquiera. mx más b. De vuelta, quiero la función derivada. ¿Qué me queda? El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Acá tengo una composición donde dice x, pone x más h. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? ¿De qué? De m por x más h más b menos mx más b. Todo sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de m por x, mx, m por h, mh, más b, menos mx, menos b, todo sobre h. M por x con menos m por x se me vuela. B con b se me vuela. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de mh sobre h. Pero por suerte esto ya quedó factorizado. Puedo volar las h's y me queda m. Que de vuelta tiene sentido, porque si yo me armo una función, una recta, la pendiente de la recta tangente, pero la recta tangente es la misma recta. Entonces tendría que tener la misma pendiente. Efectivamente, tengo la misma pendiente. Entonces podría decir mx más b es m. Una vez que veamos propiedades, vamos a poder empezar a hacer una tabla un poco más reducida, porque esta en realidad es un caso particular de un caso más general. Si es un caso particular es porque es de un caso general. ¿Cuál seguiría? La cuadrática. Cuadrática. Voy a hacer un poco de trampilla. No voy a armar una cuadrática general. Voy a pensar a ver qué pasa con f de x igual a x al cuadrado. Solamente.
Después vamos a ver que tenemos propiedades. Vamos a demostrar dos propiedades que nos van a permitir derivar cualquier polinomio. Básicamente la linealidad de la derivada. O sea, la derivada separa sumas y saca constantes para afuera. Eso lo vamos a demostrar en 15 minutos. Busquemos la derivada. Me queda el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? De x más h al cuadrado menos x al cuadrado, todo sobre h. Ya me salté el paso de escribir f de x más h menos f de x. Ahora, acá puedo hacer el cuadrado de binomio, porque me lo reaprendí en el curso de ingreso, allá lejos y hace tiempo, en el año 2019, no, en el 2020. Límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más h cuadrado más 2xh. Hice cuadrado de binomio. Menos x al cuadrado, todo sobre h. X al cuadrado se me va con x al cuadrado. Si pongo un 0, me queda indeterminación 0 sobre 0. Entonces la estrategia cuando era 0 sobre 0 era factorizar. Una de las estrategias. Entonces acá para factorizar voy a sacar factor común h. Pensando en que estoy factorizando polinomios, no que estoy sacando el h de mayor exponente como denominador común, que era una estrategia para indeterminaciones 0 sobre 0. Saco h de factor común, me queda h más 2x todo sobre h. Simplifico h, simplifico h. Si ahora reemplazo h con 0, me queda 2x. Si quisiera lo podría agregar a mi tabla. X al cuadrado me queda 2x. Y el último que voy a hacer, y después voy a pegar un salto inductivo violentísimo. F de x igual a x al cubo. Sería el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos x al cubo todo sobre h. Acá está más complicado porque tengo que usar el cubo de binomio y ese no me lo acuerdo tanto. Límite cuando h tiende a 0 de es el cubo del primero más el triplo del primero al cuadrado por el segundo más el triplo del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Cubo de binomio. Ahí abrí esto y le saco el x al cubo. Todo sobre h. ¿Qué me queda? X al cubo se me va con menos x al cubo. Y otra vez, en todos los términos tengo h. Así que puedo sacar factor común h. Me queda límite cuando h tiende a 0 de h por 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado todo sobre h. Esta h se me va con esta h. ¿Qué me queda? 3x cuadrado queda 3x cuadrado porque es una constante. Si acá pongo un 0, cualquier cosa por 0 me da 0. Y 0 al cuadrado me da 0, me queda 3x al cuadrado. O sea que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Uno más y no jorobamos más. F de x igual a x a la cuarta. Lindo ejercicio de parcial demostrar que x a la cual es la función derivada de x a la cuarta por definición. ¿Qué tengo que hacer? El límite cuando h tiende a 0 de x más h a la cuarta menos x a la cuarta todo sobre h. Y ya potencia cuarta de un binomio, no tengo idea quién es. Entonces, podríamos hacer unas cuentitas auxiliares. X más h a la cuarta
es x más h al cuadrado por x más h al cuadrado, si quiero usar cuadrado de binomios, o lo puedo pensar como x más h al cubo por x más h. ¿Por qué lo puse como x más h al cubo? Y porque el cubo de binomio me lo sé. Esto es x al cubo más 3x cuadrado h más 3x h cuadrado más h al cubo. Todo por x más h. Y ahora es distributiva. X a la cuarta, multiplico todos por x. Me queda x a la cuarta más 3x al cubo h más 3x al cuadrado h cuadrado más xh cubo. Y ahora multiplico todos por h. Me queda hx cubo más 3x cuadrado h cuadrado más 3x h cubo más h cuarta. Si yo sumo, me queda x a la cuarta más 4x cubo h más 6 x al cuadrado h cuadrado más 4 x h cubo más h cuarta. No es casual, digamos, si nos fijamos en los coeficientes del cuadrado de binomio, o sea, x más h al cuadrado es un x al cuadrado más 2xh más un h cuadrado. Tengo 1, 2, 1. Hay una simetría, como que pongo algo y después vuelvo. En el cubo de binomio tengo 1, 3, 3, 1. Acá tengo 1, 4, 6, 4, 1. Los coeficientes. Y si miramos las potencias, acá tengo 4, acá tengo 3 más 1 es 4, 2 más 2 es 4, 1 más 3 es 4 y tengo 4. ¿Sí? En realidad, las potencias de un binomio se pueden generalizar. ¿Sí? Newton genera una fórmula para calcular, ¿sí?, a más b a la n. Hay una fórmula que usando esa fórmula justificaríamos o demostraríamos lo que yo ahora voy a hacer, tipo un salto inductivo, en el sentido de salto y digo, créanme que es esto. Pero antes de eso voy a terminar este límite. Yo tengo el límite cuando h tiende a 0 de x a la cuarta más 4x cubo h más 6 x al cuadrado h cuadrado más 4 x h cubo más h a la cuarta menos x a la cuarta todo sobre h. Se me empieza a repetir las cosas, o sea, fíjense que siempre estoy haciendo lo mismo. El x a la cuarta se me va con x a la cuarta y saco h de factor común. Límite cuando h tiende a 0 de h por 4x cubo más 6x al cuadrado h más 4x h cuadrado más h cubo. Todo sobre h. H se me va con h y este y este, como tienen h y h tiende a 0, todos tienden a 0. O sea que me queda 4x al cubo. O sea, x a la cuarta es 4x al cubo. ¿Cuál es el salto inductivo que vamos a utilizar? Y si nos fijamos, tengo grado 2, grado 1, grado 3, grado 1, grado 4, grado 1. O sea que al derivar, como que mi x a potencias pierde un grado. O sea, si yo tuviera x a la n, me aparecería un x a la n menos 1. Me da la idea de esta sucesión de casos. Pero me aparece un número delante.
Cuando x a la 2 me aparece un 2. Cuando es x a la 3 me aparece un 3. Cuando me aparece x a la 4, tengo un 4. Entonces, cuando tengo x a la n, tengo un n por x a la n menos 1. Y esta es la que yo voy a conservar en mi tabla. X elevado a cualquier potencia, usando el binomio de Newton, si la potencia es natural, es n por x a la n menos 1. Ya no tan sencilla es la demostración, que en realidad esto vale para cualquier potencia n real. Esto es para todo n, perteneciente a los reales. Y ahí sí, salto de fe les voy a pedir, créanmelo. Ahora, la pregunta sería, bárbaro, yo tengo una tabla, ¿sí? Divino, con un montón de cosas, algunas demostré, ¿sí? Digo, dentro del camino, por ejemplo, en el caso del ejercicio 12, según el ejercicio 12, que ustedes seguro lo hicieron, me aparece raíz cuadrada de x, entonces me aparece, puedo probar que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, la derivada. Me aparece logaritmo natural de x, entonces demuestro que la derivada es 1 sobre x. ¿Sí? Me aparece logaritmo en base 10 de x, que lo podríamos generalizar a logaritmo en base a. ¿Sí? Y puedo probar que es 1 sobre x por logaritmo en base a de e. No, logaritmo natural de e. Estoy diciendo pavadas. Logaritmo natural de a. Ahí me gustó más. Digo, estos tres serían como ejercicios que aparecen en la práctica. Como para que lo hagan. ¿Sí? Ay, no aparece. Bueno. Vamos a hacer el último renglón de la tabla. Vamos a probar que e a la x, su derivada, es e a la x. Y con eso más o menos tendríamos bastante completita la tabla. O sea, la tabla me va a interesar esto que es x a potencias, senos, ¿sí? Ah, también estaba como ejercicio el coseno de x, que me da menos seno de x, también está en el 12. O sea, esto está en el 12, 12, 12 con logaritmo en base 10. Se puede generalizar la demostración que hicieron, si la hicieron y si no la hacen durante la semana, y la charlamos la semana que viene, a logaritmo en cualquier base, coseno, que hay que usar la identidad trigonométrica, como yo usé para esta, la propiedad del seno de la suma de ángulos, acá hay que usar la propiedad del coseno de la suma de ángulos. ¿Sí? Y les dejo esta como tarea para probar, tarea probarla, tarea demostrarla. Esto es como tarea. Sí, va a ser más divertido. Que lo intenten ustedes y cualquier cosa lo charlamos. De vuelta, decía, hermoso la tabla. Si me aparece la función seno, ya sé que la derivada es el coseno. Me aparece x al cubo, yo sé que la potencia de la derivada es x al cuadrado. ¿Sí? Me aparece logaritmo, yo sé que la derivada es 1 sobre x. Logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Ahora, digo, pensando en casos básicos, me aparece f de x igual menos 5x a la cuarta más 8x cuadrado más 7x más 2. Si yo miro, esto sé derivarlo, esto sé derivarlo, esto sé derivarlo y esto sé derivarlo por mi tabla. Esto la derivada es 0, esto la derivada es 1, esto la derivada es x 2x a la 1 y esto la derivada es x 4x a la 3. Pero ¿cuál es el problema? Y se están sumando y tienen números multiplicando adelante.
O sea, yo no tengo mis funciones solitas. Simplemente acá hice operaciones básicas. Sumé y multipliqué por números. Bueno, justamente lo que vamos a probar, y no es algo muy tedioso, ¿sí? Es que la derivada, vamos a poner propiedades, o reglas de derivación, propiedades que me van a permitir obtener la función derivada de una función que surja como operaciones de funciones básicas. Entonces, primera propiedad. Imaginemos que yo tengo que f, vamos a ponerle h de x, es k por f de x. O sea, tengo una función que es la función, otra función, pero multiplicada por un número. Busquemos h' de x. ¿Qué sería h' de x? El límite cuando h tiende a 0 de h de x más... Uy, justo h le puse. Vamos a ponerle h grande. H grande. Entonces va a ser h grande de x más h pequeña menos h grande de x todo sobre h. Ahora, h de un valor es k por f de x. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 de k por f de x más h menos k por f de x todo sobre h. Pero este tiene k y este tiene k. Algo que puedo hacer es sacar factor común. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de k por f de x más h menos f de x todo sobre h. Pero algo que demostramos en la práctica del límite es que si yo tengo el límite de un número fijo por una función, el número sale afuera del límite. O sea, esto es k veces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Pero justamente esto, ¿qué es? Esto es k por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, es la definición de la derivada de f. Entonces, para no usar h grande, ¿cómo escribimos la primera propiedad? ¿Sí? Si yo tengo k por f de x y lo quiero derivar, esto es lo mismo que k veces la derivada de f. Volviendo a mi ejemplo, eso ya me permite derivar esto, derivar esto, derivar esto. Porque tengo x a la cuarta que lo sé derivar por tabla, multiplicado por menos 5. X al cuadrado que lo sé derivar por tabla, multiplicado por 8. X que lo sé derivar por tabla, multiplicado por 7. O sea, cada uno de estos átomos o términos los puedo derivar. El problema es que se están sumando. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué hace la derivada con respecto a la suma? Segunda propiedad. Imaginemos que h de x es f de x más g de x. Y yo quiero calcular h' de x. Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de h de x más h pequeña menos h grande de x todo sobre h. Pero h de x más h, ¿qué es? Es f de x más h más g de x más h, por cómo está definida h grande, menos f de x más g de x todo sobre h.
Y ahora puedo, digamos, acomodar límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, más g de x más h, primero voy a sacar paréntesis, menos f de x, menos g de x, todo sobre h. Y ahora es cuando acomodo este con este y este con este. O sea, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, menos f de x sobre h, más g de x más h, menos g de x sobre h. O sea, reordené y distribuí la h astutamente. ¿Por qué? Porque esto y esto son los cocientes incrementales para f y para g. Los tengo sumados y después saco el límite. ¿Qué propiedad tenía el límite? Que también demostramos, que si yo tengo el límite de una función más otra función, eso es igual a la suma de los límites. O sea que esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, más el límite cuando h tiende a 0, de g de x más h menos g de x, todo sobre h. O lo que es lo mismo, f' de x más g' de x. O sea, segunda propiedad, si yo tengo f de x más g de x y lo quiero derivar, la derivada se distribuye con respecto a la suma f' de x más g' de x. Ambas propiedades se heredan de las propiedades del límite. Como la derivada la defino a partir de un límite, heredo ciertas propiedades del límite. En particular la linealidad. ¿Sí? Que una operación saque constantes para afuera y que separe sumas es lo que se llama que el operador sea lineal. El año que viene, en álgebra superior, van a haber transformaciones lineales. O sea, un tipo particular de función que cumple con este tipo de pautas. O sea que, ahora, si yo vuelvo a mi ejercicio original, f de x igual a menos 5x a la cuarta más 8x cuadrado más 7x más 2, f' de x es agarrar menos 5x a la cuarta más 8x cuadrado más 7x más 2 y derivar todo esto. Pero como es suma de funciones, yo lo puedo pensar como que es, agarro la primera y la derivo, agarro la segunda y la derivo, agarro la tercera y la derivo, agarro la cuarta y la derivo. Esto es a la cuarta. Ahora, cada una de estas es un número por una función. O sea que por la propiedad de acá a acá usé propiedad 2. Ahora que voy a usar de acá a acá la propiedad 1. Tengo un número por una función, el número sale para afuera. Es menos 5 por x a la cuarta, más 8, x a la cuarta derivado, más 8 por x al cuadrado derivado, más 7 por x derivado, más la derivada de 2. Y ahora, de acá a acá, ¿qué uso? Tabla. Me queda menos 5 por la derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 3. Más 8 por la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Más 7 por la derivada de x, si vuelvo a mi tabla, ¿dónde estará mi tabla? X sola es el caso en donde tengo un 1 acá y un 0 acá. ¿Qué es lo que se me conservaba? La pendiente. Cuando tengo x a la 1. La pendiente es 1. Y la derivada de una constante es 0. O sea que mi función derivada termina siendo menos 20 x al cubo más 16 x más 7.
usando estas dos reglas, pueden derivar cualquier función polinómica. Porque toda función polinómica es una suma de potencias de x multiplicadas por números. O sea, nos llevamos una estrategia para poder derivar absolutamente cualquier miembro de una familia infinita de funciones, que son las funciones polinómicas. ¿Qué tienen de bueno las funciones polinómicas? Que son derivables en todo punto. O sea, todos los gráficos de polinomios son suaves. ¿Por qué? Porque justamente la función derivada es un polinomio mismo. Así que no tiene sobresaltos ni puntos de discontinuidad. Ahora, como para que puedan empezar a trabajar del 16 en adelante, ¿sí? O sea, después de la clase de hoy pueden hacer del 16 hasta el ejercicio 21. No son muchos. ¿Sí? Así que no generaría problemas y antes de las vacaciones, sí, vamos a llegar hasta el 33, calculo yo. La semana que viene, y ahí se nos termina el cuatrimestre. Pim, 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 pim. Cosas que no vamos a demostrar hoy porque se nos vuelven tediosos, ¿sí? Y estoy en la duda de si lo trabajamos en clase o les armo un lindo texto y se los paso para que lo vean, ¿sí? Dos propiedades más o dos reglas de derivación más que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora podemos sumar funciones o multiplicarlas por números. Ahora, ¿qué pasa si multiplico funciones o divido funciones? Ahí es donde la derivada deja de ser macanuda. O sea, propiedad 3, y simplemente la vamos a enunciar, por ahí la demostramos la semana que viene. Si yo tengo f de x por g de x y quiero derivarlo, ahí pierde la propiedad que tiene el límite. El límite de un producto es el producto de los límites. Bueno, la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. O sea, el producto de f por g, si yo lo quiero derivar, esto es la derivada de f por g sin derivar, más f sin derivar por g derivado. Como que la derivada puede agarrar de a uno, pero los quiere agarrar a los dos. Entonces primero agarra uno y después agarra el otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a logaritmo natural de x por 4x al cubo más 7x, la derivada, ¿quién va a ser? Va a ser la derivada del logaritmo por 4x al cubo más 7x sin derivar, más logaritmo natural de x sin derivar, por 4x al cubo más 7x derivado. ¿De dónde saco la derivada del logaritmo? De mi tabla. Voy a mi tabla, tiqui, 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 logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. O sea, esto me queda 1 sobre x por 4x al cubo más 7x más logaritmo natural de x por la derivada de esto, que es la derivada de cada término. 4x al cubo, su derivada es 4 por la derivada de x al cubo, que es 3 por x a la 2, más 7 por la derivada de x, que es 1. Recorro mi lado derecho. ¿No me quedan tildecitas que representan la derivada? Acá ya derivé. Y eso es algo importante para entender en estos primeros ejercicios. ¿Sí? Si yo pido derivar, en realidad acá mi ejercicio ya terminó. ¿Por qué? Porque ya derivé. Listo, esta es la función derivada. ¿Está escrita de la forma más bonita que se pueda presentar? No.
Pero me pidieron derivar, no que presente las cosas de la forma más bonita en que pueda. O sea que esto ya es, digamos, el resultado de la derivación. Cuando deriven y comparen con las respuestas, digo, las respuestas sí está prolijado un poco. ¿Qué quiero decir? Yo acá puedo hacer distributiva y me queda 4x² más 7 más logaritmo natural de x por 12x² más 7. Digamos, como que acá estaría presentado de una forma un poco más reducida. O sea, si ustedes hacen la derivada, van a comparar con la respuesta y les aparece algo distinto, fíjense si no hay alguna operación algebraica, digamos, con respecto a su resultado que conduzca al otro. O sea, si son, son formas equivalentes de la misma fórmula. Por ahí, cuidado puede surgir con una complicación. Esto obviamente que es una de las cosas que deberían ir a mi machete de fórmulas u hoja de síntesis de la materia. Nada, es fundamental porque la derivada se comporta de una manera bastante extraña con respecto al producto. Pero si se presenta con una forma extraña con respecto al producto, la división nos va a parecer frenética. O sea, si yo tengo f de x sobre g de x y lo quiero derivar, esto va a ser la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. O sea, arranca igual que el producto. Pero ahora en vez de sumar, resta. El primero, el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Bueno, uno diría, si cuando multiplica suma, cuando divide resta, me la creo, hasta parece un logaritmo. Pero todo esto lo divide por la función de abajo elevada al cuadrado. Y ahí es donde todo se pone turbio. Como les digo, la semana que viene vamos a demostrar esto. Para esta semana simplemente me interesa que lo puedan usar. Digo, y lo podríamos usar para un ejemplo lindo. Yo quiero calcular la derivada de la tangente de x. ¿Qué podríamos hacer? Y no tengo idea, no me voy a meter a hacer el límite de x más h. O sea, opción 1 es hacer el límite cuando h tiende a 0, de tangente de x más h menos tangente de x, todo sobre h. Panic attack, no sé qué hacer. Con trigonométricas me agarra susto. Pero la tangente, yo sé que es el seno de x sobre coseno de x, exactamente. Es seno sobre coseno. ¿Por qué lo convierto así? Por dos cosas. Primero, porque tengo que hacer aparecer una función, una división, porque es el ejemplo de divisiones. Segunda cosa, la derivada del seno y del coseno las tengo en tabla. Es más, la del seno la demostramos hoy y la del coseno la tienen que hacer ustedes como parte del ejercicio 12. Entonces, usando la regla de derivación, ¿qué me dice? Que es el seno de x derivado, la derivada del numerador, por el coseno de x sin derivar, menos el seno de x sin derivar por la derivada del coseno de x. Todo sobre el de abajo al cuadrado, o sea, coseno de x todo al cuadrado. Cuidado que esto no es un 1, sino que es una tilde. ¿Sí? Eso es el signo de derivación, es una tilde. No es que tengo seno de x a la 1 y coseno de x a la 2. Ni que esto es un 1, entonces derivo una vez, y esto es un 2, derivo dos veces. No. Derivada del seno de x. Me voy a mi tabla. Seno de x, lo demostramos hoy al inicio de la clase. La derivada es el coseno. O sea, me queda coseno de x por coseno de x menos seno de x, la derivada del coseno, también lo tengo en tabla,
no lo demostramos en clase, pero es un ejercicio, menos seno de x. Todo sobre coseno cuadrado de x. ¿Qué me queda? Coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Menos seno de x por menos seno de x, más seno cuadrado de x. Todo sobre coseno cuadrado de x. Yo entiendo las cuestiones de nervios en las situaciones de examen y ese tipo de cosas, pero no incurran en cosas como tachar este coseno con este coseno. Acá no puedo simplificar porque acá hay una suma. Ojo con hacer cosas extrañas. ¿Sí? Yo lo podría dejar así, pero me aparece un bicho que me resulta conocido, que es coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo. Que por identidad pitagórica, yo sé que eso vale 1. Esto más esto vale 1 sobre coseno cuadrado de x. O sea que a nuestra tabla podemos agregar que la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado de x. Que si lo buscan en la bibliografía también aparece como secante cuadrado de x. Porque la secante, esto es nada que ver con derivada, es un comentario, la secante de x es 1 sobre coseno de x. O sea, la secante es el inverso multiplicativo de la función coseno, ¿no? Y la cosecante es el inverso multiplicativo de la función seno. No es el inverso funcional. La inversa del seno funcionalmente se llama arcoseno. La inversa del coseno en sentido funcional es el arcocoseno. Secante y cosecante son inversas multiplicativas. La semana que viene por ahí vuelvo a nombrar este tipo de cosas. O sea, acá me sirvió la regla de la división para calcular un nuevo término de mi tabla. ¿Sí? Pero no necesariamente tienen que ser todas cosas que valga la pena llevar a la tabla. Digo, si me dan f de x igual a x al cubo más 3x más 2 sobre x cuadrado más 5, una función racional, nada, ¿quién es f' de x? Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Y ahora derivo acá y acá. Es la parte que me falta para terminar mi cálculo de derivada. X al cubo, derivado es 3x cuadrado, más 3 por la derivada de x, que es 1, la derivada de 2 es 0, ni lo pongo. Por x cuadrado más 5, menos x al cubo más 3x más 2, por la derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de 5, 0, ni lo pongo. Todo sobre x al cuadrado más 5 al cuadrado. Acá podría tratar de empezar a hacer distributivas y empezar a juntar. Si el ejercicio dice derivar, esto ya es la derivada. Digo, pasa muchas veces que sin necesidad les pido simplemente que deriven una función, llegan a este punto bien y empiezan a hacer distributivas y de repente todo se va al demonio porque cuando hacen distributivas y quieren asociar cosas, empiezan a hacer cosas raras. Digo, si ustedes hacen esto de acá y después empiezan a prolijar, ¿sí? Están perdiendo tiempo, pero si lo hacen bien, no hay problema. ¿Cuál es el riesgo? Que, ¿sí? Un error típico. En el afán de querer aprolijar esto, agarran y dicen 3x cuadrado más 3 por x cuadrado más 5 menos x al cubo más 3x más 2.
por 2x, todo sobre x al cuadrado más 5 al cuadrado. Nada, y hasta acá llegaron bárbaro. O sea, derivaron perfecto, pero después hacen una barrabasada algebraica, ¿sí? Que me hace que le ponga mal al ejercicio. Ah, pero derivé bien, pero nada, pero esto es imperdonable. Ahora, si después me dicen 3x por 2 con este menos y se confunden un menos, no es tan terrible. Pero esto sepan que cosas como esta, ¿sí? Nada, son recontra tristes. Así que tratemos de no hacerlo. ¿Sí? Y último ejemplo de la mañana, cosas que se pueden combinar. Imaginemos que yo tengo f de x igual a e a la x por coseno de x sobre x a la cuarta más 5x. Tengo una división y un producto metidos en el medio. Y sumas y multiplicaciones por escalares. O sea, como que tengo que usar todo acá. La derivada de f. Digo, la operación principal es la división. Entonces, para dividirlo, lo voy a pensar como una división. ¿Cuál sería la división? Es la derivada del de arriba, e a la x por coseno de x, derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Y yo siempre recomiendo hacer esto, por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. Aplico la regla de derivación y no empiezo ya a querer aplicar y empezar a derivar. O sea, me hago un paso a paso, tranquilo, para tratar de no confundirme. Ahora, yo tengo que hacer la derivada de este, pero la derivada de un producto tiene una regla particular. O sea, esto me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo este corchete es esta parte de acá. Ahora por este sin derivar, x a la cuarta más 5x, menos este sin derivar, e a la x coseno de x, por, y esta derivada sí ya la puedo hacer de una. Me queda 4x al cubo más 5. Todo sobre x a la cuarta más 5x al cuadrado. Como todavía me quedan símbolos de derivación, que son estas tildes, todavía no terminé. Fui haciendo pasos en camino de encontrar la función derivada, pero todavía no terminé. Termino cuando elimino todos los símbolos de derivación. Por tabla, e a la x derivado es e a la x, y eso lo tienen que demostrar para la semana que viene. Por coseno de x más e a la x por la derivada del coseno es el menos seno de x, por x a la cuarta más 5x, menos e a la x coseno de x, por 4x al cubo, más 5, todo sobre x a la cuarta más 5x al cuadrado. Recorro mi lado derecho de la igualdad, ya no tengo tildes, quiere decir que ya no tengo cosas por derivar. Esta es mi función derivada y terminé. En esta primera parte trabajamos la mecánica de encontrar la función derivada. Como en la primera parte trabajamos el límite, mecánicas de cómo hallar límites. Y después el límite pasó a ser una herramienta para el cálculo de asíntotas primero y para el cálculo de la función derivada después. Acá trabajamos primero la mecánica de la derivada y después la derivada va a ser una herramienta para el cálculo, el análisis de función y la optimización. ¿Sí? Entonces, para la semana que viene pueden hacer el ejercicio 16, es de derivar. O sea, aplicar las reglas de derivación, no olvidar que cuando yo acá hice un comentario de que x a la n
¿sí? N puede ser cualquier número real. O sea que si me aparece X a la 2/5, ¿no? Digo, es más, lo podemos pensar con raíz cúbica de X. Ayer, ¿sí? Usando derivadas, llegamos a que raíz cúbica de X derivado nos quedaba X a la menos 2/3, o llegamos X a la menos 2/3, o lo que es lo mismo, 1 sobre, no, 3, 1/3 X a la 2/3. O sea, lo que es lo mismo, 1/3 X raíz cúbica de X al cuadrado. Llegamos a esto, ¿no? Con el cambio de variable y ese tipo de cosas. Sí. ¿No? Pensemos, o sea, lo hicimos por el lado áspero. Ahora, si yo quiero derivar esto, yo puedo pensarlo como que es X a la 1/3 derivado. Usando la regla de derivación que me dice que la derivada de X a la N es N por X a la N menos 1, esto me quedaría 1/3 a la X a la 1/3 menos 1, o lo que es lo mismo, 1/3 de X a la menos 2/3, que es lo mismo que 1 sobre 3 por X a la 2/3, o sea, 1 sobre 3 raíz cúbica de X al cuadrado. O sea, funcionan bien las reglas de derivación, que si yo busco una derivada por definición o usando reglas, llego al mismo resultado. ¿Sí? Digo, porque en el ejercicio 16 por ahí aparece un X a la 1/3, o un X a la menos 1, o un X a la 1/2, y como que genera, ¿sí?, dudas. No, es uso la regla indiscriminadamente. Y luego el 17, 18, 19, 20 y 21 son problemas que involucran la utilización de reglas de derivación en distintos casos, ¿sí? Como único comentario, cuando se dice que dos curvas son tangentes, si en un punto comparten, tienen la misma recta tangente. O sea, cuando diga que F y G son tangentes en este punto, quiere decir que si yo busco la recta tangente a F en este punto y la recta tangente a G en ese punto, obtengo la misma recta. ¿Sí? Entonces, hasta el ejercicio 21 de la práctica 4, eso es la tarea para la semana y nos estamos viendo el día martes. Recuerden que tienen que demostrar que la derivada de e a la x es e a la x como tarea.